Bienvenidos a esta este nuevo estudio que espero que sea de gran bendición para ustedes. Vamos a tratar un tema importante, un tema que a todos nos va a hacer vamos a estar en esa realidad, como se puede decir. Y el estudio es sobre qué es la eternidad. Y como ya ustedes han visto aquí, he hecho algunas líneas y algunos números. Todo tiene un significado que se lo voy a explicar en un momento. Pero como ven, tiene que ver todo con la eternidad. Aquí el número 1 es el momento de nuestra cuando nacemos. Sabemos cuándo es el nacimiento, lo tenemos en un certificado o algo. Y después el momento de nuestra muerte, que también dan un certificado cuando usted muere. Pero como ustedes ven aquí, un número 2, que quiere decir lo que es su vida, lo que va a hacer en esta vida y todo lo que usted va a experimentar y hacer y las experiencias que va a tener en esta vida, es el número 2. Y entonces, como ya les dije, el número 3 es el momento de nuestra muerte. Y seguimos caminando. Y aquí vemos el número 4 es el proceso de cambiar de una vida en esta tierra a una vida en la eternidad, como ya vimos aquí. Y este número 4 también tiene dos partes. Como ya ustedes ven, tiene uno para acá y otro para acá. Cuando usted muere, en este proceso de la muerte, que es el número 4, hay una división. Su espíritu se separa del cuerpo. Este es el cuerpo. Y el cuerpo vuelve al polvo de donde salió. Pero el espíritu tiene otra situación, y es en esta situación del espíritu donde vamos a hacer el énfasis hoy sobre la eternidad, porque el espíritu de nosotros, y les voy a explicar porque quizás algunos de ustedes no estén de acuerdo con lo que se va a hablar, pero les pido que esperen, porque quizás entiendan algo que les haga falta para su vida eterna, para la eternidad. Pero bueno, aquí tenemos que el número 5 es el espíritu separándose del cuerpo, que es el número 6. Y entonces el número 5 va a tener dos caminos que puede seguir. El camino hacia el 8, que es la vida eterna, o el camino hacia la condenación eterna, que es el número 10. Y lo que vamos a tratar de determinar hoy en esta lección es cómo vamos a lograr de poder pasar la vida en la eternidad con Dios y no en condenación eterna, separado de Dios por la eternidad. Y la eternidad es para siempre. Una vez que usted tome este recorrido hacia la condenación eterna, no hay regreso. No va a haber más oportunidades de cambiar, de arrepentirse, de querer conocer a Dios. Va a ser ya porque como ustedes ven, hay un 7 y un 9. En el 7, cuando usted viene en el camino hacia la eternidad, usted va a estar va a experimentar estar en la presencia de Dios, y como es como un juicio que le hace Dios ahí a su espíritu, y su espíritu, Dios le va a ver si tiene vida eterna o si no tiene vida eterna, si sus pecados han sido ya limpiados y quitados, o si todavía tiene pecado. Así que lo que va a pasar en estos dos números es muy importante para usted, porque su espíritu va a ser observado, va a ser juzgado y va a ser determinado si van a irse para la vida eterna con Dios
o para ir a la condenación eterna separado de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros? ¿Cómo podemos entender esa realidad? Miren, en nuestro sitio yo voy a poner la lección, va a estar completa porque yo solo le voy a dar una parte de la lección. Y si pueden entrar al sitio van a poder copiar la lección y pueden quizás con tiempo y a solas usted puede estudiarla mejor. Pero vamos a comenzar en este momento ese viaje que todos vamos a tomar desde el nacimiento hasta la eternidad. Y todo ser humano lo va a tomar. Quizás unos vayan a una eternidad de condenación, pero lo que sí queremos es la eternidad con Dios. Pero para entender eso, vamos al punto de nuestro nacimiento. ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Y cómo sabemos que tenemos un espíritu que se va a separar de nuestro cuerpo? ¿Cómo lo sabemos? ¿De dónde viene esa idea? ¿De dónde viene ese concepto para poderlo enseñar? Bueno, mire, les voy a decir de dónde viene. Como ustedes saben, en la Biblia, que está el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, está la parte en el libro de Génesis, los primeros capítulos, de cómo Dios creó todo. Los planetas, el sol, la luna, la tierra, los animales, las plantas, todo, el mar, todo lo creó Dios. Así que viene explicado todo eso en los primeros capítulos de Génesis. Pero en los primeros capítulos de Génesis también se habla sobre cuando Dios va a crear al hombre, porque el hombre también fue una creación de Dios. Y entonces explica algo que Dios dijo en ese momento. Dice Dios: y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que Dios creó al hombre y a la mujer, pero empezó por el hombre. La primera creación humana es Adán, y Adán es la creación de Dios. Y cuando Dios iba a empezar a hacer a Adán, Dios dijo: vamos a hacer a Dios, al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Entonces, pero ¿qué es Dios? Para que nosotros podamos ser hechos a su semejanza. Aquí Jesucristo dice, aquí Jesucristo nos dice algo sobre lo que es Dios. Nosotros nunca vamos a poder entender a Dios. Dios es eterno. Desde la eternidad hasta la eternidad es Dios. Pero Jesucristo nos da algo sobre Dios. Y Él dice aquí, Jesús declaró: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Así que Dios es espíritu. Entonces vamos a volver a lo que Dios dijo aquí. Dice, vamos a hacerlo a nuestra imagen. A imagen de Dios los creó. Entonces, si Dios crea al primer hombre a imagen de Él, es en un espíritu. El primer hombre es espíritu. Pero los ángeles son espíritus. Pero los ángeles no están en esta tierra, están en el cielo con Dios. Así que para que ese hombre pudiera estar en la tierra, también tuvo que Dios darle un cuerpo físico. Y vamos a ir, así que ya sabemos primeramente que Dios le da al hombre un espíritu a semejanza de Dios. Pero también dice en el capítulo 2:7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que Dios
aparte del espíritu, que es el espíritu del hombre, él hizo una forma humana en el polvo de la tierra, y esa forma humana se convirtió en Adán. Así que Adán fue hecho del polvo de la tierra y Dios le sopla el aliento de vida a Adán, y Adán se convierte en un ser viviente con espíritu a semejanza de Dios en él. Ningún otro animal, nada que Dios creó le dio un espíritu. A la única creación de Dios que Él da a espíritu es al hombre, y Dios lo hace ser un ser físico, con materia física, pero también le da un espíritu a semejanza de Dios. Así que tenemos, no que el hombre sea un Dios, sino que el espíritu que le da es un espíritu divino también. Así que Dios le da al hombre espíritu y lo hace también en forma física. Y somos, desde Adán, hemos seguido naciendo y naciendo. Todas las generaciones después de Adán han nacido físicamente, pero también con un espíritu en ellos. Así que eso es como hemos nacido. Y entonces yo lo quiero llevar a algo que Jesucristo dijo, que también es muy importante entender, porque ese espíritu debido a que hubo la rebelión de Adán, a que Adán acepta el pecado que Satanás, la serpiente, le da, y ellos reciben la semilla de pecado. Adán pasa esa semilla que contamina a todos los hombres de pecado en el espíritu. Aquí dice, vamos a leer un momentito a Pablo. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que debido a que Adán pecó, y esa semilla de pecado se mantuvo en las próximas generaciones, todas las generaciones humanas, se necesitaba una forma de quitar ese pecado, porque con ese pecado la humanidad nunca iba a poderse acercar a Dios, nunca iba a poder estar en la eternidad con Dios. Miren aquí lo que Jesucristo habla a un maestro de la religión de los judíos, y él le dice algo que confunde a ese hombre. Dice Cristo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Importante, vamos a poner esto importantísimo. Para poder ir a la eternidad con Dios y ver el reino de Dios, tenemos que ser nacidos de nuevo. ¿Y qué quiere decir eso? Jesús le explica un poco más, pero también todavía estaba él confundido. Dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay que nacer del Espíritu. Lo que es nacido de carne, nuestro nacimiento normal, es carne. Y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. El Espíritu en nosotros tiene que ser nacido de nuevo. Bueno, vamos a ver cómo Cristo sigue explicando algo de eso. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que ya empezamos a entender algo de lo que está hablándonos Jesús. Dice,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que hay que creer en Jesucristo para esa vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que hay que creer para recibir esa salvación de Jesús. Aquí nos está diciendo Jesús. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Recuerden que esta parte nos lleva a la condenación eterna. Esta parte de donde va a ir el Espíritu, esta parte va a la vida eterna. Y ya vimos primeramente que para aquí hay que ser nacido de nuevo del Espíritu. Pero para llegar a ese punto hay que creer en Jesucristo. Hay que ser salvo por Él. Y creer que Él es el Hijo de Dios. Creer que Él es el Salvador. Creer que en la cruz Él tomó todos los pecados de la humanidad y Dios lo hizo para que nosotros recibiéramos su perdón. Para que nosotros recibiéramos el regalo de la salvación. Porque Jesús recibió en la cruz nuestro pecado. Y Él muere para perdonar nuestro pecado. Así que ese es algo muy bello que Dios preparó. Y su Hijo Jesús viene a hacer ese trabajo para nosotros. Así que tenemos aquí, mientras vivamos en esta parte, porque esta es otra cosa. Una vez que ya salimos del mundo y entramos en la parte de la muerte, no hay regreso. No podemos volver atrás y decir, oh, yo quiero arrepentirme, yo quiero creer, yo quiero saber que Jesús es mi Salvador. Eso no va a pasar. Ya es muy tarde. En esta parte de aquí, este número 2, que es la vida entera de nosotros, es donde usted puede creer en Jesucristo. Usted puede pedirle perdón por sus pecados y pedirle que con su sangre lave sus pecados. Creer que es el Hijo de Dios. Y cuando usted hace eso, cuando usted se arrepiente, cuando usted cree en Jesucristo, cuando le pide que le perdone sus pecados y le lave sus pecados, Él lo hace. Y entonces Él hace una cosa muy bella. Él manda el Espíritu de Él, el Espíritu de Dios a su Espíritu. Que acuérdese que está en pecado por el pecado de Adán, y ese pecado es quitado. Y entonces Él manda su Espíritu, y ese Espíritu le dará vida eterna. Usted es nacido del Espíritu, como dice aquí. El que no naciera de nuevo del Espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo podemos ser nacidos de nuevo? Pues cuando creemos en Jesucristo, cuando le pedimos que nos lave nuestros pecados, que nos arrepentimos de esos pecados, y Él viene y nos perdona, nos lava y nos manda su Espíritu, que el Espíritu viene a darnos vida eterna, y por eso somos nacidos. El segundo nacimiento, que es el nacimiento del Espíritu, lo recibimos en ese momento, en el momento que creemos y nos arrepentimos y recibimos a Jesucristo. Eso es lo que pasa. Así que, como ya hay que ser nacido de nuevo, ya eso hay que hacerlo aquí, mientras usted está vivo. Cuando ya muere es muy tarde. Si no se ha arrepentido, si no ha creído en Jesucristo, si no ha pedido perdón a Jesucristo y le ha pedido, Señor, yo quiero ser nacido de nuevo de tu Espíritu, yo quiero que tú me perdones mis pecados, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú eres el Salvador del mundo, el que nos puede quitar el pecado. Si usted le pide eso a Jesús y le da, y usted verdaderamente cree que Jesús es el que puede salvarlo a usted, el que da la salvación, el que da el perdón de pecado, usted va a ser nacido de nuevo, y ya usted está preparado para la división. Cuando su cuerpo vaya al polvo y su espíritu salga, usted va a ir a un camino de salvación, un camino de vida eterna. Pero yo quiero leer algo que escribió Lucas, en el libro de Lucas. Él escribió sobre
una situación en que hubo un señor, y ese señor, vamos a ver aquí, se llamaba Jairo. Y Jairo tenía una hija, y esa hija se le estaba muriendo. Y él buscó a Jesús y lo encontró y le pidió que por favor viniera a salvar a su hija, porque Jesús ya tenía una fama de que él levantaba a los muertos, que hacía muchos milagros, muchas cosas poderosas. Y entonces Jesús va con él y sale caminando, pero hubo otras situaciones que lo atrasaron. Y ya cuando se acercan a la casa, viene alguien y dice, no te preocupes, no, ya tu hija murió, Y Jesús le dice al hombre, no pongas atención, espera. Entonces, cuando entran, él va al cuarto de la niña con los padres. Y fíjense lo que él le dice al cuerpo, porque ya es el cuerpo de la niña. Ya esa niña murió, ya esa niña está en el proceso de separación del espíritu y del cuerpo. Miren lo que él le dice a esa niña. Muchacha, levántate, le dice a la muchacha. Y miren lo que escribe aquí Lucas. Lucas era un médico. Y él sabía lo que es un muerto. Que esos muertos no se mueven. Ya se murieron y ya se acabó. Fíjense cómo él escribe algo que él tuvo la información de todo esto. Dice, entonces, dice, cuando Jesús le dice a la muchacha, levántate, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. El espíritu volvió. Recuerden que yo le dije que este era el proceso de la muerte. En el proceso de la muerte se separa el espíritu del cuerpo y el cuerpo se vuelve polvo a esperar la resurrección, y el espíritu va, que puede ir por dos caminos. Así que en ese momento Lucas nos dice, el espíritu volvió. El espíritu se vuelve a unir con el cuerpo de la niña y la niña se levantó. Así que este es un relato que nos da a entender cómo el espíritu sale de nosotros en el momento que nuestro cuerpo ya muere. Ya no vamos a estar más en la tierra, así que ya no hace falta ese cuerpo. Ese cuerpo va a estar polvo mientras esté, hasta que Jesucristo regrese. Cuando Jesucristo regrese en su segunda venida, Él va a hacer la resurrección, la primera resurrección de todos los que son hijos de Él. Todos los creyentes en Cristo van a experimentar la resurrección en el momento de la llegada de Jesucristo. Va a haber una segunda resurrección, que es la resurrección de las personas que no son de Cristo. Y eso va a ser ya al final. Pero la primera resurrección es de todos aquellos que son de Cristo en su regreso. Pero así que ya ese cuerpo va a estar separado mientras tanto. Pero vamos a ver aquí ahora la importancia de esto. Así que ya el 5 nos dice que vamos para aquí o vamos para allá. ¿Y qué quiere decir el 7 y el 9? Dice Jesucristo aquí. Vamos a ver. Vamos a ver porque hay una... tenemos... ok, no estoy encontrando ese. No estoy encontrando ese. Sí, ok, aquí está. Perdón que estaba buscando un versículo muy importante que sale en hebreo. Y dice de esta manera, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran
una sola vez. Recuerde, nada más que morimos una sola vez. No crean a esa gente que dice que volvemos a salir, esa alma vuelve a otro cuerpo, a otro cuerpo, Eso no es verdad. Eso es creado por los hombres. La verdad es que dice aquí, y es la palabra de Dios, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Este no es el juicio principal, esto no más que el juicio para ver cómo está el espíritu de usted. Cuando usted muere, Dios observa su espíritu. Y si ese espíritu está nacido de nuevo, si ha sido salvo, nacido de nuevo, los pecados son perdonados, está limpio de pecado, es una criatura nacida de nuevo. ¿Qué nos dijo Jesucristo? Iremos al reino de Dios. Pero es aquí, como se dice, es un juicio para entrar en el cielo. Un juicio para ver. Eres un ser, eres hijo de Dios, has nacido de nuevo, tus pecados han sido perdonados. Dios va a observar todo eso en ti. Y si tú eres un hijo de Dios y tus pecados han sido lavados por la sangre de Jesús, si has sido perdonado, si has sido nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, tú vas a seguir en tu camino hacia la eternidad para el reino de Dios. Y la eternidad es para siempre y para siempre. Y ahí es donde ustedes quieren estar. Pero tu espíritu también va a ser observado aquí. Y ahí esa persona no creyó en Jesucristo. Sus pecados no fueron lavados. No fue nacido de nuevo del Espíritu. Y cuando él se presenta delante de Dios y Dios ve, tienes pecado, no has sido salvo, tus pecados no han sido lavados en la sangre de Jesús, no han sido perdonados, no has sido nacido de nuevo. Esa persona no puede, como dijo Jesús, si no has nacido de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Esa persona tiene que seguir para la eternidad en condenación. Una eternidad en condenación. ¿Y qué clase de condenación? Ni se lo quiere decir. Nada más que ustedes sepan una cosa. Todos esos personajes de la historia que han sido horribles, van a estar ahí. El diablo y todos sus ángeles que se rebelaron contra Dios, todos esos demonios, van a estar ahí. ¿Quiere usted estar ahí con ellos? Claro que no. Claro que no. Cristo murió por usted. Y dice que Dios amó a su creación de tal manera que mandó a su Hijo. Dios lo ama a usted y hoy es el día de su salvación. Hoy es el día que usted tiene que decir: yo creo en Jesucristo. Yo creo que Jesucristo murió por mí en la cruz. Yo creo que yo soy un pecador y yo tengo que arrepentirme. Yo quiero pedirle a Jesucristo que me perdone mi pecado y que me lave de todos mis pecados y que mande a su Espíritu para que me dé vida eterna, para yo ser nacido de nuevo y poder ir. Porque usted quiere ir aquí, usted no quiere venir para acá. La condenación eterna no es eterna, por la eternidad, condenado. Y es ahora que está usted todavía aquí, en la tierra, donde puede hacerlo. Una vez que ya muere, ese proceso no es permitido, ya se acabó. Ya se acabó. Así que ya usted ve todo lo que Dios ha preparado para que usted pueda ser salvo, para que usted pueda estar en el cielo con Él. Porque Dios lo ama. Nos ama a todos. A su creación Él lo ama. Y quiere que hoy su creación esté con Él en el cielo. Arrepiéntase. Acepte a Jesucristo como Salvador. Pídale que le lave todos sus pecados, que le dé perdón y que le mande su Espíritu para que usted pueda ser nacido de nuevo e ir a la eternidad con Dios. Gracias porque se quedó hasta este momento oyendo este video. Espero que verdaderamente sea de gran bendición para usted y que hoy sea el día de su salvación. Que Dios lo bendiga y muchas gracias.